Grandes las promesas de nuestro Dios. Amén. Hay una promesa, dice la palabra en Juan 11, que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Qué hermosa promesa. Y es uno de los textos que fortalecen a aquellos que han, pues ha partido un ser querido. Eso es una hermosa promesa. Y bien, vamos a dar inicio a la enseñanza, hermanos. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, por favor. Del 14 al versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades, Señor. Gracias por sostenernos, por sustentarnos, por guardarnos, por protegernos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sé y sabemos que la vida depende de usted, Señor, y gracias porque en tu voluntad has permitido, Señor, que en esta bonita tarde estemos reunidos para glorificar tu bendito y santo nombre, Señor. Bendiga su palabra, Señor, que todo lo que se exponga, Señor, sea tu voluntad. Dame sabiduría, dame inteligencia, Señor, dame palabra fácil y permite, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu voz. Y sobre todo, Padre, hacer de ese mensaje, Señor, una realidad de nuestra vida, en nuestro diario vivir. Bendice a tu iglesia, Señor, y muchas gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos muchas gracias. Amén. Le he puesto a la enseñanza lo que contamina al hombre. ¿Cuántas cosas contaminan al hombre? ¿Cuántas cosas lo ensucian, lo manchan y lo deshonran? Y bueno, vamos a ver en relación a lo que contamina al hombre a través de esta porción. Ciertamente en la vida tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que cuidar, muchas cosas por atender, pero una de las cosas que deben ser prioridad y que debemos de prestarle atención es a nuestro corazón, a nuestro corazón. ¿Por qué? Bueno, porque todo aquello que contamina al hombre, todo aquello que mancha al hombre, que lo contamina también al mismo momento, al mismo tiempo, al mismo instante, que lo contamina al mismo instante, está ofendiendo al Señor, está lastimando al Señor, está airando al Señor y muchas veces lo entristecemos. Entonces, por eso es importante que lo consideremos en nuestra vida, en nuestro corazón,
¿Por qué? Porque en ese mismo instante que contaminamos al hombre, que se contamina al hombre, en ese momento algo pasa en el rostro del Señor. Sea bueno, sea que le causemos un rostro alegre, una sonrisa, o también que lo entristezcamos o que lo hagamos enojar. Entonces vamos a analizar esta porción. En el capítulo 7, en este capítulo observamos algo interesante, que los fariseos y los escribas se juntaron hacia el Señor Jesús y, empezaron a observar, empezaron a mirar, empezaron a prestarle atención a los discípulos del Señor Jesús. Y lo que les llamó la atención a los fariseos fue que algunos de sus discípulos no se habían lavado las manos, no como ellos acostumbraban, no como ellos lo hacían. Y bueno, vamos a ver por favor el versículo 1 para poder ir teniendo un poquito más amplio el panorama, porque el Señor les expresa una parábola del 14 al 23. Dice así la palabra del Señor. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y dice, los cuales, ¿qué? Viendo, los cuales eran muy dados a observar, a mirar, a prestar atención. Dice, los cuales viendo que algunos de los discípulos del Señor Jesús, dice, algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. No lavadas, bueno, la costumbre que tenían los fariseos, la costumbre que tenían los escribas, es que, dice la palabra, y algo que me llama mucho la atención, dice en el versículo 2, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Los fariseos tenían una costumbre, una tradición, que tenían que lavarse a cada rato las manos. A cada rato las manos. Y al ver que los discípulos del Señor no se lavaban como ellos acostumbraban las manos, bueno, empezaron a juzgarlos, de tal manera que dice la última parte del versículo 2, que los condenaban. Ahora, manos inmundas, esto no quiere decir que tenían las manos sucias. No tenían las manos sucias, sino que manos no lavadas de acuerdo con las normas de los ancianos y de los fariseos. Es decir, que para los fariseos tenían que lavarse a cada rato las manos. Pero ¿sabe algo que analizo en esto? Que empezaron a condenar a los discípulos. Y el versículo 3, por favor. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué hacen? Y aquí está algo interesante, hermanos, porque dice, porque los fariseos y todos los judíos. Es decir, que el grupo de fariseos había arrastrado a los judíos a acostumbrarse a lavarse a cada rato las manos, a esa tradición, de tal manera que los habían arrastrado. Y en eso debemos como iglesia prestar mucha atención, en tener cuidado con esas costumbres humanas, con esos pensamientos humanos que a veces son hábitos que se van volviendo costumbre y por último se vuelven ley. Y como iglesia debemos de prestarle atención a estas cosas, aquellas cosas que Dios no ha establecido, que no estuvieron en la voluntad del Señor y que en un grupo de ancianos, como los fariseos, se han llevado bajo costumbre. Y ahora, como se ha llevado bajo costumbre, quiere que todo el pueblo lo lleven a cabo. Y algo así estaba sucediendo en esta porción, lo vemos en Marcos 7:3, dice,
Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, habían arrastrado al pueblo a aferrarse, a arraigarse a tradiciones humanas. No sé si has prestado atención, puede ser, hermanos, y debemos de tener cuidado a esas costumbres que porque por años se hizo y se tiene que hacer así. Bueno, ¿dónde está ese patrón que se tiene que hacer así? Nuestra autoridad suprema que tenemos, nuestra única regla de fe y práctica en la cual sí debemos de sujetarnos, ¿cuál es? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Y bueno, los fariseos habían llegado a un extremo, que si no se lavaban las manos no comían, pasaban hambre, y así habían arrastrado al pueblo. Y bueno, ese grupo relucía por esas costumbres, por esas tradiciones que se hacían. En el versículo 4, por favor, dice, volviéndose y volviendo de la plaza, si no se lavan, ¿qué hacían? No comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron, ¿qué? Para guardar como los lavamientos de los vasos de beber, ¿qué más? Y de los jarros, y de los utensilios de metal, y los lechos. Bueno, ¿qué estaba sucediendo? Había demasiadas costumbres, lavarse las manos a cada rato, lavar los vasos de beber, lavar los jarros, lavar los utensilios de metal, lavar los lechos, esos lugares, esas camas o muebles utilizados por las personas para dormir o descansar. Bueno, también les daban su lavada cada rato, pero eran costumbres humanas, tradiciones. ¿Cuántas otras muchas cosas había, practicaban? Bueno, simplemente porque los ancianos de atrás, los rabí de atrás, habían impuesto y bueno, seguían ese mismo método, esa misma costumbre. Y llega el Señor y pues, marca una hasta aquí, marca un alto, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? Porque son tradiciones, por eso no andan, porque son meramente tradiciones, son costumbres, dice, sino que comen con pan con manos inmundas. Hábitos que se vuelven costumbres y costumbres que se vuelven leyes y después quieres mover algo y saltan porque, oye, ¿por qué esto y aquello? Pues son costumbres. Y el cristianismo y el Hijo del Señor no se debe de mover bajo costumbres, sino bajo la voluntad del Señor que está en su palabra. Y el maestro les tenía tanta paciencia a los fariseos que conocía sus corazones, le respondió de una forma fuerte. Y es que a veces es necesario, el Señor se la llevaba suave, pero era tan las costumbres y sobre todo que era el tipo de personas que se la pasaban señalando a medio mundo. Porque esto, porque aquello, y bueno, el Señor les pone un alto en el versículo, por favor, 6. Miren qué suave les habla el Señor. Respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos que yo no mandé, que yo no establecí, que yo no inspiré a Moisés a escribir, pero que ustedes han formulado, que ustedes han llevado a cabo y han arrastrado a un pueblo a hacer lo mismo. La palabra hipocresía significa que finge una cualidad, escuche bien, que finge una cualidad, un sentimiento, virtud u opinión que no tiene, que finge, es decir, dice hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito,
este pueblo de labios me honran, son mentirosos porque están honrándome. Aparentemente me están sirviendo, aparentemente me están cantando, aparentemente están haciendo algo para la obra del Señor, pero su corazón es mentiroso, porque finge que están haciendo las cosas como para el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Y algo así les estaba expresando el Señor. Dice, pues en vano me honran, en vano me sirven, en vano me cantan, en vano hacen lo que hacen, porque ante los ojos de los hombres son bellos y me honran, pero el Señor Jesús, que conocía los corazones, sabía que estaban fingiendo. A ver, una pregunta. Estaban lavando los utensilios, dando a entender que eran vasos de los más purificados. Los utensilios, los jarros. ¿Qué cosas? Miren, hipócrita, dice que fingen una cualidad, que fingen una acción, que fingen un servicio, que fingen una alabanza, pero su corazón, ¿dónde está? Y Dios conoce dónde está nuestro corazón. Amén. Él sabe qué tan cerca o qué tan lejos estamos del Señor. El Señor lo sabe. Y bueno, aquí les da una exhortada el Señor por andar ahí poniendo costumbres, tradiciones, y sobre todo porque lo hacían fingiendo. Todo lo que hacían, nada más lo hacían para que los vieran. Es decir, que imagínense, si hubieran estado haciendo esas cosas, como a veces sucede, podemos estar sirviendo al Señor en un área que el Señor ni siquiera nos ha pedido que hagamos, que estemos haciendo. Pero ellos lo hacían y todavía le añadimos que lo hacían hipócritamente. Y bueno, así estaban de esa forma aparentemente honrando al Señor. Versículo 7, dele lectura, por favor. Dice, pues en vano. ¿Saben qué quiere decir en vano? Nada de lo que están haciendo lo ve el Señor. Nada es válido. Es vano, es basura. ¿Y el Señor quiere que le honremos en vano? ¿De forma hueca o de forma sincera? De forma sincera. El Señor le está diciendo, pues en vano me honran, en vano hacen lo que están haciendo. Si yo supiera que lo están haciendo de corazón, pues quizás las cosas cambian, pero lo hacen nada más en vano, fingiendo, mintiendo. Y bueno, aquí observamos, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Se estaban guardando de hacer muchas costumbres. El versículo, por favor, 4, todo lo que hacían. Ahorita regresamos al 7, miren, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas, muchas cosas. Es decir, que esto es poco. ¿Cuántas otras muchas cosas hacían? Y volviendo de la plaza, dice, hacían todas estas cosas. Dice la palabra, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Y otras muchas cosas. Versículo 8. Versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El Señor Jesús los exhorta que la reinterpretación y el envilecimiento que los escribas y fariseos hacían de la ley, al considerar la tradición oral de los ancianos más importante que la misma palabra. Ahora yo le hago una pregunta. Había una ley, había un Antiguo Testamento, y por otro lado estaban las costumbres humanas. ¿En qué se agrada el Señor? ¿En las costumbres o en la palabra? Se iba a agradar en la palabra, y el Señor les da, hay una lección en el versículo 8, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, porque dejando la palabra,
se ponen a hacer costumbres que no les he dado. Y qué bueno cuando el Señor usa ahí, pone en alto la palabra del Señor, la autoridad, la revelación de la palabra. Y les muestra, ¿y saben algo? Del versículo 9 al versículo 3, ¿saben qué hace? Hace esto. Destapa lo que hay en sus corazones. Nada más para que observen. Usa un solo ejemplo. Usa un ejemplo. Versículo, por favor. Versículo 9 al versículo 3. Y observen. Eso es uno de los muchos casos o ejemplos que estaban haciendo. Dice la palabra de 9 al 13. Les decía también. Vamos a darle lectura del 9 al 13 todos. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda es a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Fuerte el 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora pregunta, ¿era grave lo que estaban haciendo? ¿No hay un texto que dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien? Pues había un mandamiento. Oye, ¿cómo me puedes limitar a mí a hacer algo por mi padre o por mi madre? Si la palabra me ha enseñado a que los honre. Ah, no, pero estos fariseos le habían dicho, bueno, todo lo que hagáis para vuestros padres es como ofrenda al Señor. Entonces aquí vemos que estaban omitiendo de honrar verdaderamente al Señor y honrar sinceramente a sus padres. Entonces estaban bien mal. Estaban bien mal. Honro a mis padres. Una cosa son mis padres y otra cosa es mi Señor. Honro a mis padres porque amo a mi Señor, pero Él merece mi corazón. Y no podemos invalidar un mandamiento que el Señor nos ha mandado a hacer solo porque creemos que algo lo justifica. Y no es así. Y bueno, aquí observamos uno de los muchos errores que estaban cometiendo. ¿Sí lo entendemos? Amén. Y bueno, es algo grave ahí. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 6, habla sobre honrar a vuestros padres. Y bueno, no, como esas costumbres había muchas. Como esas costumbres había muchas. Y bueno, en su reprensión hacia los fariseos y escribas, nos presenta y nos muestra un ejemplo de esa tradición diabólica. Y es una tradición diabólica. ¿Se acuerdan cuando Eva se dejó, escuchaba la voz del Señor con que Dios ha dicho? Y ahí vemos a Eva haciendo una acción diabólica. Y lo que estaban haciendo no era meramente no era nada de Dios. Era algo diabólico. Porque el Satanás había influido ya sus corazones para que no honraran al Señor como tenían que honrarlo. Y bueno, aquí observamos este problema. Entiendo que en un momento todos podemos equivocarnos, todos cometemos errores. Sin embargo, cuando se hace con esa ventaja y de forma hipócrita, entendiendo y sabiendo que lo que estás haciendo está mal, entonces ahí ya cambian las cosas. Y bueno, en el versículo, lo que contamina al hombre, versículo 14, por favor. Dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, escuchen, presten atención, les está diciendo el Señor, versículo 15, denle lectura, por favor.
Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Es decir, que les está diciendo, hey, ¿por qué los están condenando ustedes? Si lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y bueno, vamos a ver un poquito. Dice la palabra, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Sin perder este texto, por favor, vamos a buscar en Jeremías 17. ¿Por qué lo que sale contamina al hombre? Bueno, vamos a verlo. Les estaba dando un golpe duro a los ancianos y a los escribas, porque el pueblo obedecía pensamientos humanos. Jeremías, por favor, 17:9. ¿Por qué lo que sale del hombre contamina al hombre? ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón es malvado, es malo, es engañoso y perverso. Dice la palabra, engañoso es el ¿qué? El corazón, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Así es nuestro corazón. Así como dice la palabra engañoso, quiere decir que es mentiroso, que finge, que aparenta. Así es el corazón de nosotros. ¿O a poco no? Así es nuestro corazón, así lo expresa la Biblia. Y dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y le agrega, y perverso, inicuo, maligno, malévolo, ¿quién lo conocerá? Por eso dice la palabra que lo que sale del corazón, eso contamina al hombre. Porque hay maldad en el corazón. Hay maldad. En el centro del corazón está la maldad. Y este texto describe la condición natural de nuestro corazón. Marcos 17, por favor. Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Señor, ¿qué quisiste decir? ¿Qué es aquello que nos contamina? Y bueno, ellos no entendían también, tenían el corazón endurecido, los discípulos. Versículo 18, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento, sin discernir las cosas? Qué importante es aprender a discernir la palabra del Señor, hermanos. Amén. A entenderla, a comprenderla, a pedirle al Señor que nos muestre qué nos quiere decir. Dice, ¿no entiende? ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Por qué, Señor? Porque no entra en su corazón. ¿Sino dónde? Y sale. ¿Qué cosas enseña la palabra? A la basura. No te preocupes por lo que comes, porque eso tiene una salida. Preocúpate por lo que sale del corazón, porque el corazón es engañoso, es perverso, es malévolo. Así es el corazón. Hay una naturaleza de pecado. Y esa naturaleza de pecado no tiene cosas buenas. Lo único bueno que tenemos en el corazón es porque el Señor nos lo ha dado. Pero nuestra naturaleza es para pecar. Estamos inclinados al pecado. Dice así la palabra, el 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Qué descanso le dio a sus discípulos? No se preocupen, ustedes sigan comiendo, ustedes sigan adelante con la comida. Versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque nuestro corazón es malvado, es malévolo. Y algo que dice la palabra, hermanas y hermanos,
Si nuestro corazón ya es engañoso, si nuestro corazón ya es perverso, y si todavía le abrimos la puerta del corazón a las cosas que el mundo nos ofrece, pues más perverso y malvado va a ser. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Por eso el salmista entendía perfectamente en el Salmo 51:10 cuán malvado y cuán perverso es el corazón. El salmista David, en el capítulo 51, versículo 10, él reconoce la perversidad del corazón. Y nadie podría decir, no, mi corazón no tiene nada, no. La Biblia es lo que enseña. Es lo que enseña que hay en el corazón. ¿Por qué creen ustedes que el salmista decía, crea en mí, oh Dios, un corazón qué? Porque sabía que era perverso. Sabía que lo que había hecho de maquinar en su corazón para matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, todo surgió del corazón. ¿De dónde surgen las fornicaciones y los adulterios? Del corazón. Y él por eso le clama al Señor, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que te agrade, un corazón santo, Señor. Porque tenemos el corazón manchado, el corazón contaminado, que se inclina a pecar, que se inclina a ofenderte, que se inclina a lastimarte, que se inclina a airarte, Señor. Y muchas veces se inclina a entristecerte. Porque tenemos un corazón perverso y engañoso. Por eso el salmista, y es bueno, el salmista reconoce su condición. Crea en mí, crea, Señor, crea, porque no es posible que se logre por mi voluntad. Solo tú puedes crear un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿No anhelas un corazón limpio, hermano? ¿Anhelas de verdad un corazón limpio? Deberíamos de anhelar un corazón limpio. Ese corazón limpio agrada al Señor, exalta al Señor, se glorifica al Señor. Un corazón limpio, que esté vaciado de toda perversidad, de toda maldad, de toda envidia, de toda lujuria, de todo aquello que a Dios no le agrada. Dice, y renueva un espíritu recto, porque el que tengo está todo torcido. Amén. ¿Sí o no? Tenemos un espíritu torcido. Si David con el corazón conforme al del Señor le expresa esto a Dios, ¿qué hay de nosotros? Y le expresa, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. No lo quites. Marcos 7:21, por favor. Dice la palabra, porque de dentro del corazón de los hombres todos salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Será importante pedirle al Señor un corazón limpio? Amén. Es importante. Porque ya está sucio, ya está contaminado. Y ya debemos pedirle al Señor, en verdad, que nos ayude, que nos limpie el corazón. Y el Salmo 51 es uno de los salmos favoritos. Cómo el David le pide al Señor un corazón limpio. Un corazón limpio. Y está interesante. Miren el versículo 1. Le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué? Mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, Señor, y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. ¿Reconoces tus rebeliones? ¿En verdad reconoces que eres pecador? ¿Que le ofendes a cada momento? ¿Que no haces la voluntad? ¿Le reconoces? Debemos reconocer, hermanos. Amén.
Reconocer que somos ese tipo de personas. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo que contamina al hombre no son las manos sin lavar, como lo hacían los fariseos, ni tampoco los alimentos. Lo que contamina al hombre no son las manos sin lavar. Así que algo que debo de aclarar, que sí te laves las manos. Porque si no te lavas las manos y comes nada más por comer en la calle, hasta una tifoidea te va a venir dando. Lávate las manos. Lávate las manos. Los judíos no se lavaban las manos, los discípulos, como los fariseos, que a cada rato sí se lavaban las manos, pero no en esa costumbre. Así que sí, lávate las manos, sí, cuida tu alimentación. Recordemos que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que debemos de considerarlo en nuestro corazón y sobre todo, pues siempre dando acción de gracias. Y número 2, lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es la enseñanza o el consejo fuera de la voluntad de Dios. ¿Puede una persona contaminar a otra por sus palabras? Claro que lo puede contaminar. Entonces, en eso debemos de prestar atención. Cuando tú percibas que alguien te quiere estar contaminando con un consejo, con un comentario, con una enseñanza fuera de la voluntad del Señor, marca una línea. No permitas que seas contaminado. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Debemos de guardar el corazón. Y bueno, veíamos ahí cómo el Señor les expresa a los fariseos en el versículo 8, 7, 8, por favor. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Más palabra, más consejo del Señor, más voluntad del Señor, más impulso a las cosas del Señor y menos pensamiento humano, menos consejos humanos. Porque el conocimiento humano, el pensamiento humano, dice Santiago, la sabiduría humana es diabólica. Te lleva en contra de la voluntad del Señor. Debemos de anhelar la voluntad del Señor, la palabra, el consejo. Amén. En eso debemos de tener y prestarle atención. Lo que contamina al hombre es la enseñanza que está fuera de esa voluntad del Señor. Y número 3, lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Es aquello que sale cuando hay un mal pensamiento, cuando hay una mala intención. Y lo vemos en el versículo 20 de este mismo capítulo. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Malos pensamientos. Que la amargura, que la envidia, que la murmuración y muchas cosas. Dice los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. La envidia que hoy en día está a flote. Si a alguien le va bien, si alguien está donde está, causa envidia y eso sale del corazón. Por eso debemos de pedirle al Señor que nos ayude y que nos limpie. La lascivia, la envidia, la maledicencia. ¿Qué más? La soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que, en forma sintetizada, lo que contamina al hombre no son las manos sin lavar, ni los alimentos, aunque te debes de lavar. No es la enseñanza fuera de la voluntad de Dios. Lo que contamina es la enseñanza fuera de la voluntad de Dios y lo que sale del corazón. Por eso vamos a darle lectura al Salmo 51:10 y con eso cerramos, pidiéndole al Señor que nos ayude. Todos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor.
Bendice a tu iglesia, Padre, fortalécela, Señor. Que tomen en cuenta este consejo, Señor, de lo que contamina al hombre, lo que contamina nuestra vida, Señor. Y sabemos que en ese momento de contaminación hay una reacción en tu rostro, Señor. Hay un cambio de pensar, Señor. Y Padre, queremos agradarte en cada una de nuestras áreas. Usted conoce nuestra debilidad, usted conoce nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Padre, que somos débiles, Señor. Por eso te pedimos que limpie nuestro corazón y que crees en nosotros un corazón limpio y recto dentro de nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia, ámale, fortalécela, Señor, y permite, Padre, que sigamos creciendo espiritualmente, Señor. Nos ponemos todos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.